vamos a realizar una serie de comentarios históricos, de fuentes históricas, siguiendo la estructura que nos pide la actual PAU, la prueba de acceso a la universidad en Andalucía. Vamos con el manifiesto de Manzanares, ¿vale? Yo siempre pido que aunque la primera pregunta lo que te dice es que ubiques las fuentes, que ubiques las ideas principales del documento, pues que de una vista rápida, pues digamos que esto es el manifiesto de Manzanares, como sabemos, porque se crea en el cuartel de Manzanares, porque está aquí firmado por O'Donnell, y además por eso, porque habla aquí de los campos de Vicálvaro, que ahora hablamos sobre ese tema. Eh, Esos serían los elementos que nos va a hacer identificar el manifiesto de Manzanares en este caso, puesto que se supone que van a venir con pie de página. Por una parte, ¿qué es importante tener en cuenta? Pues rápidamente, una presentación. Este hecho representa al Manifiesto de Manzanares, que es un documento que da justificación al alzamiento, de hecho lo pone aquí, patriótico alzamiento, que tiene lugar por parte de O'Donnell, ese militar, y después hablaremos un poquito de él, fundador de la Unión Liberal, ese militar que va a dar que va a promocionar ese alzamiento, ¿vale? Sin embargo, el texto está creado por Cánovas del Castillo, el artífice de la Restauración. Un poquito más adelante va a ser uno de los políticos dominantes a final de siglo, pero va a reivindicar una serie de cuestiones. Vamos ahora en sí al análisis de las ideas. La idea principal es ese manifiesto que ya he comentado de Manzanares, por quién está hecho y por quién está firmado. Este manifiesto de Manzanares, como etapa, por ubicarlo cronológicamente, tiene lugar en el 1854 y muestra el punto justo en el reinado de Isabel II, en el que transita desde la década moderada, que va desde el 44 al 54, hacia el bienio progresista, que tiene lugar entre el 1854 y el 1856. Con esto ya tenemos analizado en sí tanto el hecho histórico como la etapa en la que se enmarca, explicando además la idea principal. Vamos a desglosar ahora las ideas secundarias. Si os dais cuenta, yo las he coloreado aquí en distintos tonos para que sea más fácil, de forma que para vosotros sea más visual. Si nos mostramos en el texto, en el primer párrafo que os he señalado aquí en verde, lo que hace ni más ni menos es que justificar por qué, justificar el alzamiento militar que se ha tenido en cuenta, que se ha realizado. Sabemos, como he dicho, este alzamiento se produce en los campos de Vicálvaro, por eso es conocido como Vicalvarada. De hecho, hace referencia, por lo cual aquí podemos relacionar con esa frase entrecomillada o entre paréntesis entrecomillada. Pero además dice alzamiento, patriótico alzamiento, que ha sido muy bien acogido por la población. Como vemos aquí, por tanto, es decir, lo que dice aquí es que este alzamiento tiene respaldo de la población. Dice aquí la entusiasta acogida, o también habla de el aplauso con el que todas partes ha sido recibida, las tropas, es decir, que tiene acogida. Eso sería, digamos, la primera idea secundaria. Otra cuestión destacada sería la parte también relacionada con esto, diciendo que además está seguro de que este alzamiento que ha tenido lugar en Vicálvaro, sin embargo, va a tener una extensión por todas las provincias y se van a ir sumando poco a poco, buscando para eliminar el yugo de los tiranos. Esa férrea control ejercido por Narváez en la década moderada y que limitaba de alguna manera muy considerablemente la participación política con un sufragio censitario, como tal y como establece tanto la Constitución del 45 como la posterior ley electoral, que es la que establece la cantidad de gente que puede votar. Recordamos que según esa ley puede votar, creo que recordar que era en torno al 1% de la población, por lo cual los representantes que podían ejercer el voto eran muy poquitos. Y entonces, por tanto, creen que se van a ir alzando en las provincias para ponerse bajo esta reivindicación de un régimen representativo. Recordamos que esto está efectuado en principio por progresistas, en este caso incluso por un unionista, que es el Partido de la Unión Liberal de O'Donnell, que surge en el centro político entre el Partido Progresista y el Partido Moderado, que creen en un régimen representativo, es decir, en un sufragio censitario más abierto. Eso sería, digamos, por tanto, la justificación. Y ahora viene la parte que para mí
es más compleja, pero es la más importante de este texto, que sería aquellas peticiones, qué es lo que a su juicio es necesario proponer. Dice aquí que están ellos, los que dan este pronunciamiento, resueltos a hacer con su victoria, que qué es lo que quieren hacer. Nosotros queremos. ¿Qué es lo que queremos hacer? Pues varias cuestiones. Y si os dais cuenta, todas relacionadas con el pensamiento del Partido Progresista, que será el que va a gobernar en el bienio posteriormente, ahora veremos cómo. Pues bien, en primer lugar, la conservación del trono, pero sin camarilla. En ningún momento se plantean un cambio de modelo de Estado, ir hacia una república, sino que ellos quieren mantener la monarquía que existe, una monarquía parlamentaria, pero sin camarilla. ¿Qué son las camarillas? Pues aquí esto, aparte de decirlo, podríamos explicarlo a esas personas que están en torno a la reina, Isabel II en este caso, militares, algunos queridos también, grandes empresarios, nobles, que tienen intereses personales y que de alguna manera interfieren con la reina en cuestiones de Estado, porque recordad que la reina en la Constitución del 45 tiene grandes prerrogativas, es decir, gran poder, puede nombrar y cesar ministros, entre otras cosas. Luego, por otra parte, también siempre muy ligado al movimiento liberal progresista, una ley electoral, la práctica rigurosa de las leyes fundamentales. ¿Qué quiere decir esto? Explicamos con nuestras palabras. Pues las leyes fundamentales son la Constitución y aquellas leyes que permiten la estructuración del modelo de Estado. En este caso, la Constitución y la ley electoral, que hace referencia a la ley electoral que se da durante la década moderada, que hace que el sufragio sea censitario y muy restringido, y una ley de imprenta que recordad que es como si fuese actualmente la ley de una libertad de expresión, en el momento denominado ley de imprenta, puesto que las libertades individuales en la Constitución del 45 y durante el gobierno moderado de Narváez van a quedar muy reducidas. Luego también una rebaja de impuestos y que se respeten los empleos militares según la antigüedad, puesto que se comenzaban a ver ciertas inferencias en este sentido, es decir, a nombramientos un poco a dedo. Recordad que también esas camarillas tienen mucho que ver en estas cuestiones. Y luego, por otra parte, algo muy importante que siempre está ahí, que es que los pueblos, queremos arrancar los pueblos a la centralización que los devora, dándoles la independencia local. Recordad que uno de los principales puntos de confrontación entre el Partido Moderado y el Partido Progresista, ya incluso desde la regencia de María Cristina, que es de hecho por lo que sale por patas hacia el exilio, es la ley de ayuntamientos. ¿Cómo se eligen los alcaldes de las grandes ciudades? Por una parte, los moderados opinan que debe ser designado por la corona o por el gobierno, mientras que los progresistas defienden que sea por sufragio, es decir, que sean electivos. Y esto nuevamente es una reivindicación, en este caso, la independencia local, que sean electivos, que no esté subyugado a la corona, es una de las nuevas reivindicaciones. Y por último, la milicia nacional. Recordad que siempre que vemos la milicia nacional, esto nos va a identificar que es una constitución progresista. Por último, y por no enrollarme más con este sentido, al final, pues lo que vemos aquí también al final es decir que por su parte, es decir, estas personas que han fomentado y estas reivindicaciones que tienen, que no las quieren imponer a la fuerza, sino que esto será mediante juntas de gobiernos provinciales, la convocatoria de elecciones y las cortes que salgan de esas elecciones pues tomarán las decisiones propias con respecto a estas reivindicaciones. De hecho, tras este pronunciamiento, como después comentaremos, se van a convocar cortes siguiendo la ley electoral de 1837, no la del 45, que es mucho más restrictiva para que pueda votar, digamos, más gente. Entonces, aquí hacen alusión precisamente a cuestiones como la regeneración liberal que aspiramos, pero siempre con las cortes por delante, con lo que salga de las cortes. Y además, una frase muy interesante que dice, consagrado a la voluntad nacional nuestras espadas. ¿A qué hace referencia eso? Pues a esa soberanía nacional, principio básico que defienden en las constituciones
o en los intentos de constituciones, como veremos, los distintos miembros del Partido Progresista. Por tanto, si os dais cuenta, al final lo que hemos hecho en el punto A es comentar lo que estamos viendo, relacionar con información que sabemos, explicarlo con nuestras palabras, pero no parafrasear. En todo caso, relacionar con partes concretas, entrecomilladas, ¿vale? Eso sería, por tanto, el comentario del apartado A. Ahora, si nos articulamos el punto B, que es la relevancia de este texto con respecto a lo que sería el contexto, porque es importante en el contexto en el que se desarrolla, pues hay que destacar principalmente, normalmente suele poner en esta pregunta, describe y explique el contexto histórico en el que se escribe el documento y destaque la importancia o alguna cosa así. Es decir, porque este texto es importante en el contexto histórico. Por tanto, ya hemos explicado las cuestiones concretas que reivindican en el texto. Vamos a hablar ahora sí un poco del aspecto más teórico que debemos saber relacionado con esto. Por ejemplo, en primer lugar, yo siempre le digo a mis alumnos, vamos a contextualizar esto, de dónde viene, qué causas, qué lo ha causado, una pequeña causa. Pues este documento viene porque durante la década moderada, que se da entre 1844 y el 54, tras la caída de Espartero, va a gobernar Narváez y la constitución del 45 es una constitución centralizadora que restringe bastante las libertades individuales, de hecho lo menciona ahí, y además sobre todo que cuestiones como la ley electoral que se aprueba en esta época, permite un sufragio censitario muy restringido, en el que solo vota el 1% de la población. Esto va a hacer, por tanto, que sean muy pocos los que tienen acceso a la política de alguna manera, a participar en esos resultados. Además, recordad que la Constitución del 45 daba amplias prerrogativas al rey, muchas concesiones, mucho poder. No era una soberanía nacional, sino que era una soberanía compartida entre las Cortes y el rey. Pero el rey podía vetar leyes, el rey podía nombrar ministros, el rey podía elegir senadores, es decir, una serie de cuestiones que de alguna forma marginaba a las clases medias. Este autoritarismo y esta centralización dada por Narváez, porque es digamos, el que la confecciona y el que va a gobernar durante esta época, pues va a provocar al final una crisis política interna, dado que el partido moderado también incluso se va a ver metido en varios escándalos, en el uso arbitrario del poder, dado que no hay una oposición que salga en las Cortes. Y pues va apareciendo también partidos nuevos como la Unión Liberal, que es un partido de centro que pretende aglutinar a posiciones intermedias del Partido Progresista y del Partido Moderado. Hasta llegar a el punto en el que nos encontramos. Esta bicalvarada, este manifiesto de Manzanares, este hecho, es el que va a dar lugar, se da es una especie de revolución conocida como la bicalvarada, un alzamiento militar que va a tener consigo que se implante el bienio progresista. ¿Qué pasa en el bienio progresista? Pues básicamente, tras convocar elecciones con la ley electoral anterior a la del 45, que es la que se crea con la Constitución del 37, salen de las urnas los victoriosos, los progresistas y los unionistas de esta unión liberal. Va a gobernar Espartero, nuevamente vuelve Espartero, creando una serie de reformas. Y O'Donnell en el ministerio, ese partido de la Unión Liberal, va a estar representada en el ministerio, ¿vale? De guerra. Pues que hablamos aquí, hablamos un poquito ahora, por tanto, también de hechos relacionados, de ella directamente, de las reformas que se hacen en este bienio. Hablamos de la ley de desamortización general de Madoz de 1855, que afectó a los bienes comunales de los ayuntamientos y del clero secular. Lo de los bienes seculares los bienes de los ayuntamientos va a afectar notablemente a la población de base y por tanto va a ser una cuestión bastante convulsa que va a provocar mucho revuelo y bastantes motines. Y luego también la Ley General de Ferrocarriles, que supuso pues un estímulo a la inversión privada y al desarrollo de las infraestructuras de este tema.
Luego destacar también que en el 1856 se intenta aprobar una constitución, se confecciona un texto que queda ahí, que es denominada la Constitución non nata, non nacida, y que marcaba un poco la ideología o el ideario del Partido Progresista, que iba en base a esa parte que hemos visto de reivindicaciones que se ven en el manifiesto, como la soberanía nacional, un sufragio censitario más amplio, el restablecimiento de la milicia nacional, que se habla aquí expresamente, la elección popular de los alcaldes. Sin embargo, como digo, por las tensiones que hay internas y la resistencia que la reina también va a establecer constantemente, con las constantes inferencias en la política, va a hacer que no se apruebe. ¿Cómo acaba todo esto? Pues que con el fin del bienio, la reina al final fuerza en la sustitución de Espartero, quedando en el poder O'Donnell, y posteriormente, pues Narváez también. Es decir, va a gobernar O'Donnell en el gobierno de la Unión Liberal entre el 58 y el 63, en lo que se conoce el dominio, el gobierno largo. Aún así, es un momento de estabilidad. Sin embargo, no resuelve los problemas principales y finalmente, pues, vuelve otra vez Narváez en estos últimos años del gobierno. Por tanto, va a vivir aquí el constante conflicto de la interferencia de lo que serían los militares y la vida militar en la política, y acabará en el 1868 con la Revolución Gloriosa en contra de Abajo de la Dinastía, ese Abajo de la Dinastía que habían firmado en el Pacto de Ostende, y ese Viva España con honra de Fuera los Borbones, en el que Isabel II va a acabar huyendo del país y exiliada.